Buenas tardes. Ensayo aquí para mis estudiantes de Historia de la Cultura y el Teatro Universales 3 del 2020. Una virtualidad que se transforma en un contacto para presentar la materia, ya que es improbable que el 30 o el 6 de abril, que serían el 30 de marzo y el 6 de abril, fueran nuestras clases de la materia en la facultad. Me presento, mi nombre es Ariana Lucía Gómez, yo soy profesora de la materia titular desde el 2009, anteriormente fui adjunta de la titular anterior, que fue la profesora Alicia Romero, con quien aprendí mucho de lo que después pude desplegar, y me acompaña en la cátedra como adjunta desde el año 2010 la magíster Patricia de la Torre, que también es egresada de la licenciatura en arte dramático de aquí de la FAP, y en este caso voy a tener a dos estudiantes que me van a acompañar, que son Joana Vallay y Julia Vera, que cursaron, rindieron, aprobaron y preguntaron y estuvieron en la materia durante el 2019, que ahora me están acompañando a revisitar la materia, a ofrecerla y en este caso a construir la virtualidad total, que es todo un proyecto, ¿no? Ustedes van a encontrar en el aula virtual un despliegue completo que les va a permitir hacer la materia en su totalidad. Esto ya ha sucedido con frecuencia porque estudiantes libres con el aula virtual simplemente han rendido. La intención era hoy, lo primero, presentarme, llevar la tranquilidad de que siempre y de las maneras en que sea posible, por supuesto vamos a estar acá para contestar, responder, estudiar, repetir, etcétera. Así que se queden súper tranquiles porque así lo vamos a hacer. Poquito a poco vamos a ir subiendo foros inclusive, vamos a poder debatir, vamos a poder trabajar en el despliegue de la materia. La materia desarrolla el teatro del siglo XX y el siglo XXI hasta la fecha, como versa el programa de estudios que ustedes van a encontrar como primera cuestión en el aula virtual. En nuestra materia el programa realmente es una guía, es un material que ustedes necesitan conocer, porque claramente, historiográficamente, históricamente, teatralmente, los siglos XX y XXI son inmensos y hay que tomar un recorrido didáctico-pedagógico, un lugar por donde interrogar, disfrutar, comprender el siglo XX y el siglo XXI en tanto teatro, teatralidad, teatrología, en fin. De a poco vamos a ir viendo lo que cada una de estos términos quiere decir. Nos proponemos que sea una materia de comprensión, de investigación, crítica, que nos haga mirar el teatro en su historicidad, en su dimensión política, cartográfica, ¿no? En la conciencia fundamentalmente de cómo se dieron las relaciones entre el arte, la cultura y la política en estos periodos. Vamos a ofrecer una periodización, un lugar desde donde mirar. Eso ustedes lo van a encontrar en el programa y también lo van a encontrar en los materiales de la primera unidad. Desde dónde pensar, sobre todo, desde dónde relacionarnos, desde dónde dialogar con el teatro de esos periodos. Una intención también que remarcamos es la de trabajar sin reproducir saberes superficiales o cristalizados, estando a cargo de que estamos en el 2020 y de que estamos viviendo cambios, que hemos vivido cambios en la perspectiva teórica desde la cual tenemos que mirar esas teatralidades que de alguna manera ya son clásicas, ¿no? El siglo XX, en términos artísticos, mirado desde aquí, ya es un siglo clásico, ¿no? Fue el siglo de las rupturas, de las vanguardias, de los grandes cambios, de la experimentación.
Y esto, bueno, cómo se mira, desde dónde se mira, con qué intención se mira, cómo dialoga con, ¿no? En este caso conmigo, me hago cargo y cada una y cada uno, cada una se hará cargo de lo que le toca, poder tener una mirada crítica y salir del campo de la opinión, salir de las ideas sueltas, de las ideas que se repiten y tratar de indagar, investigar, reconocer, profundizar en el siglo XX. Para eso vamos, y para el XXI ni hablar, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por periodizar el siglo XX, vamos a empezar por reconocer los instrumentos, recursos con los que vamos a estudiar. Nuestra intención siempre es que el aula sea un aula taller, en el sentido de que producir teoría, producir saber y pensamiento crítico sobre lo histórico teatral supone el desarrollo de unas habilidades que tienen que ver, claro, con el pensamiento, con el ejercicio, la producción y con encontrar un camino para profundizar en las inquietudes, en las preguntas, manejar en el siglo XXI la bibliografía que es diversa, que tiene muchos soportes, seguir manejando los libros que son necesarios manejar, disponer, ¿no es cierto?, de todo lo virtual con lo que hoy contamos, todo el universo audiovisual que nos permite también pensar la materia, recorrer la materia, estar en la materia. La materia es un universo infinito porque los cambios que se han producido en estos periodos, los diálogos y las consolidaciones y el retomar discursividades, en fin, el viejo debate realismo, no realismo, que de alguna manera se clausuró porque las teatralidades aparecen de donde aparecen, ¿no? en relaciones varias, algunas clásicas, otras ancestrales, algunas recientes, en fin. Hay un montón, ese es un ejemplo de un debate que pareciera vigente, que sin embargo nosotras desde la cátedra estamos claras que no es un debate vigente en esos términos, sino que bueno, hay que problematizar, complejizar ese debate y poder asumir, diferenciar bien esto de opinión personal, de voz propia, teórica, científica, ¿no? Sí. Opinión personal queda una cosa como escolar, de que digo una cosa porque la digo, y poder ahora al revés, quedarme callada y empezar a pensar realmente y poder tener el material y la fundamentación. Y entonces, bueno, empezar a construir una voz propia quiere decir un pensamiento crítico que se exprese en un artículo, en un trabajo práctico, en una lectura. Por eso digo taller, es decir, esta idea de que una vieja dicotomía, también un debate clausurado, me parece, que es de las materias teóricas, las materias, ¿no es cierto?, prácticas, así una suerte de binarismo que nos habitó y que de alguna forma recortó negativamente nuestra posibilidad de acceder al saber, al conocimiento, y a su vez creo que nos aisló científicamente, ¿no? La idea de que nosotros éramos prácticos y que estábamos de cierta manera, no necesitábamos hacer otra cosa que eso, y bueno, y poco a poco fuimos descubriendo cómo no estar aislados. Bueno, ahora es una paradoja, ¿no? En este aislamiento social, pero a la vez estar conectados, claro, virtualmente, ser red de saber, red científica, que impliquen, por supuesto, universidades, el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante raro para mí este momento. Es una prueba y bueno, iré haciendo otras para que cuando ustedes empiecen a indagar en la materia o empiece el primer día de clase, sea como se dé esa fecha de inicio del ciclo lectivo, tengamos una conexión. Yo después los iré conociendo en los foros, irán apareciendo sus fotos en la lista y iremos haciendo un intercambio personal y colectivo más allá de la instancia pedagógica con que lo tengamos que hacer, y por supuesto usando los recursos didácticos, todos los que se nos ocurran, para que este 2020
teatralmente, desde el punto de vista de historia, la cultura y el Teatro Universal Estrés, sea un buen año y sea un año de mucha comunicación y de mucho saber y de no dar nada por sentado y de hacer todas las preguntas y de sentirse siempre invitado, invitada, invitado. Ustedes van a encontrar claramente en la materia un concepto fundamental en este momento de las cosas, que es tener conciencia de cómo los feminismos, con todas las líneas, corrientes, etcétera, que ya iremos, por supuesto, mencionando, más allá de que eso es experiencia vital, seguramente de todos los que estén del otro lado, a nosotros, nosotras, las mayores, se nos hace difícil en términos de lenguaje fluir. Sin embargo, estamos convencidas de que son los feminismos lo que nos dan hoy la verdadera epistemología. O sea, paradas en los feminismos, vamos a pensar el teatro, la relación con el cine, la relación con la literatura, la relación con la cultura, la relación con la política, todo lo que vaya viniendo a lo que llamamos los contextos epocales, que son un complejo de factores que hacen al contexto de producción de aquellos materiales artísticos, ficcionales, llámense obras de teatro, audiovisuales, modos de la ficción, porque también el fenómeno del siglo XX es confrontativo realmente, porque las vanguardias rompen fuertemente, violentamente contra los modelos decimonónicos, es decir, el siglo XIX con sus clasificaciones es fuertemente interpelado por el siglo XX, que experimenta artísticamente, que autonomiza el arte de lo social, es decir, el arte, tiene sus propias categorías, sus propias definiciones, produce lo que produce. Entonces, ese periodo emancipador del arte y el teatro dentro del arte en relación con los discursos sociales, bueno, también va a ser algo de lo que tenemos que afrontar. Entonces, de alguna forma, aclaramos o ponemos en juego esta idea de que son los feminismos los que también nos están haciendo revisar absolutamente todas nuestras lecturas, relecturas, definiciones, algo que, como digo, y acá redondeo, es la experticia del siglo XX, que fue la interpelación, la discusión y finalmente la dinamita a ciertos modelos. Y entonces la pregunta es por qué esos modelos persistieron, por qué los seguimos teniendo, si el siglo XX en ese sentido produjo este choque. Y bueno, ¿y qué recogemos en este siglo XXI a partir del posicionamiento desde los feminismos? Entonces, bueno, todo ese recorrido de ese siglo XX y este siglo XXI, que ya está bastante avanzado, cuando empecemos a ver en 1820, 1920, el 2020, vamos a ver claramente ahí ya probablemente definición de los siglos en relación con sus improntas artísticas, culturales, teóricas, filosóficas, políticas, que son las que de alguna manera vamos a atravesar. Por ahí siento de alguna manera, y me doy cuenta que es como un tic, pero bueno, ya me iré pillando en aquellas formas de expresión recurrentes, no tan fluidas, que son muy evidentes en esta experiencia de virtualidad, sin tener el intercambio que fija un poco esto, fija algún decir que pueda no ser tan claro, tan agradable, tan comunicador. Pero bueno, buenas tardes y acá estamos.